cantado y orado, damos inicio al tema de hoy, titulado Andando en la Luz. Hemos escuchado un hermoso himno en el que nos viene hablando acerca de lo que es la luz. Andando en la luz de Dios, encuentro plena paz. La luz esa es muy necesaria. La luz nos muestra por dónde vamos. La luz es agradable y buena, es esencial para la belleza y la vida. Disipa las tinieblas, pone de manifiesto los peligros, alumbra el camino. Es la indiscutible preferencia de los que aman el bien hacer. Así que todo esto es lo que es la luz. Cuando nosotros vamos a buscar un lugar donde vivir, deseamos que penetre la luz, que sea clarito, que se vea, porque la oscuridad es tenebrosa, la oscuridad es peligrosa, como que no es agradable, no es para nada agradable. Yo estudiando pensaba cuando el mundo estaba en oscuridad, dice que en el principio era un mundo oscuro, cuando Dios dijo, hágase la luz. Debió ser muy lindo ese momento en que se conoce, se separan las tinieblas y se pone la luz de manifiesto. Así que todo esto es lo que es la luz es hermosa. Así que también es dichosa la persona que vive en la luz. Porque no tiene tinieblas. Las tinieblas están lejos. Porque la luz disipa las tinieblas. Pero vamos a ver cómo podemos vivir alumbrados. Es importante que andemos en la luz. Y hablando de la luz de la palabra del Señor, cuando nosotros la recibimos, es sumamente importante que andemos en la luz como la hemos recibido, según nos hablaba San Juan 12:35. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas. Cuando nosotros somos descuidados y descuidamos el estudio de la palabra del Señor, entonces nos sorprenden las tinieblas, lo que se nos presente por no haber estudiado la palabra del Señor, somos sorprendidos en las tinieblas, en la oscuridad, no sabemos nada, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y es muy cierto, nosotros cuando no hay luz, no sabemos para dónde vamos, y especialmente si es un lugar desconocido. No sabemos, cuando estamos en casa, aunque esté oscuro, a veces sabemos por dónde, porque conocemos por dónde vamos. Pero si estamos en un lugar desconocido, no sabemos, podemos tropezar, podemos caer. Así que dice, es importante preguntarnos de una vez cuál es nuestro deber sin dilatar la obediencia con la excusa de esperar hasta obtener mayor conocimiento. Entonces es importante, es sumamente importante vivir y andar en la luz que hemos conocido sin esperar a tener más conocimiento, porque decimos muchas veces que necesitamos conocer gran parte de la luz para poder andar en ella. Debemos andar de acuerdo a lo que vamos conociendo. Dice
muchas veces para eso tenemos la palabra del Señor. En el tiempo antiguo, muchos recibían el mensaje, recibían la orden de parte de Dios por medio de los profetas, y aún decían, pero ¿estará Dios de acuerdo con eso? Eso le pasó a Balaán. Cuando se le consultaba, se le dio orden de que hablara al pueblo de que Dios no estaba de acuerdo con los ídolos, él todavía quería ir y consultar. De acuerdo a lo que nos habla Ezequiel, también nos dice que estos querían tener siempre los ídolos, pero los profetas habían dado ya la orden, pero había un profeta en el que decía, vamos a consultar otra vez a Jehová si está de acuerdo o no. Dice la palabra que cuando hacemos esto, insultamos al cielo. Continuó leyendo, dice. Hacer como Balaán, que consultó de nuevo a Dios acerca de lo que ya se le había dicho clara y expresamente. Es peligroso, ni deberíamos pedir, como los incrédulos judíos, una señal del cielo para convencernos de que debemos obedecer la palabra escrita. ¿Ha hablado Dios? Eso es lo que se preguntan. ¿Ha hablado Dios? ¿Es esa su palabra? Entonces obedezcamos. No insultemos al cielo preguntando si es bueno obedecer o no. Entonces, esto es lo que nosotros debemos. La palabra del Señor, ya lo que tenemos que cumplir y hacer, lo sabemos, lo que es bueno y malo está en su palabra. Por lo tanto, no debemos dudar, ni debemos estar preguntando en necedades, porque tratándose del sábado, podemos decir, ¿será bueno hacer esto en sábado? Si sabemos que no debemos andar ni hablar en nuestros propios caminos, ni hablar nuestras propias palabras, y aún preguntamos si es bueno hacer esto o aquello. Entonces, es un no rotundamente. Ya lo sabemos porque tenemos que estar nuevamente preguntando o repitiendo lo mismo. Entonces, se nos promete que nosotros debemos, ¿bajo qué condición se nos promete la limpieza del pecado? Para nosotros ser limpio del pecado, tenemos una condición. Estamos condicionados. Queremos ser perdonados, queremos ser limpiados. Vamos a mirar qué dice Primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si tenemos el conocimiento, entonces andamos en la luz. Si estamos andando en la luz, tenemos comunión, porque todos vamos a hablar lo mismo, vamos a estar de acuerdo con lo mismo. La guarda del Santo Sábado, la guarda de todos los mandamientos. Entonces, todos estamos de acuerdo en que la palabra del Señor lo dice, y entonces así será, lo vamos a cumplir. Entonces, todos tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí es donde actúa la sangre de Cristo, donde se hace válido el sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando nosotros andamos en la luz, a medida que la vamos conociendo. Pero tenemos la fuente de luz. ¿Quién es la fuente de luz? Según San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, la fuente de luz es Cristo Jesús.
Y si nosotros queremos tener cada día más luz, tenemos que estudiar la vida de Cristo y tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Él es luz y nosotros tenemos que andar en la luz de Cristo Jesús. Cristo es la luz del mundo. Dios es luz y Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la luz del mundo y Dios es luz y Cristo es la imagen del Dios invisible. Y entonces Cristo refleja y da a conocer a Dios a través de el cumplimiento de la palabra, a través de la luz que él vivió y que vive. Y nosotros reflejamos a Cristo de acuerdo a la luz que vamos conociendo y cumpliéndola. Así como dice, un sol ilumina un mundo entero. Lo mismo es Cristo. Asimismo es Cristo alumbrando o dando la luz al mundo. El mundo sin la luz es un calabozo oscuro. Y así somos nosotros sin Cristo. O este mundo sin Cristo, sin la luz de Cristo, es un mundo totalmente oscuro que anda en tinieblas. Así que por lo tanto debemos seguir a Cristo y vivir y andar en la luz que hemos conocido, porque Cristo es la fuente de luz para cada uno de nosotros. Al estudiar su palabra, entonces somos fuente de luz para otros, pero nosotros estamos encargados de vivir la luz que hemos conocido y de esa manera también mostramos lo que es Cristo en nosotros. Dice, ello debemos andar en la luz que hemos conocido, pero ¿cómo debemos andar en esa luz? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar lo que es Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ya nos lo dieron a conocer. Ya nos mostraron quién es Cristo. Entonces, ahora nosotros debemos andar de acuerdo a esa luz que hemos recibido. Es como dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El alma profesa cuando vivimos claramente la luz de Dios. Cuando nosotros conocemos esa luz y la seguimos, entonces estamos profesando, andando en la luz que hemos recibido. Pero también nos dice que nos ha dado Dios para guiar nuestros pies con acierto en la senda de la verdad y del bien. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Miramos en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que allí vemos qué es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dejado una hermosa carta, nos ha dejado su palabra. Muchas veces hemos dicho, cuando leemos la Biblia, está Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Así que eso es lo que nos ha dejado para que nosotros andemos en su luz, para que seamos guiados y miremos por dónde van nuestros pies. Así que es la lámpara que nos guía, que nos lleva a los pies de Jesús y que nos ayuda para que podamos permanecer firmes hasta su venida. Cuando
tomamos la palabra del Señor, la leemos, la exponemos, ¿qué hace ella en nosotros? Vamos a mirar Salmo 119, 130. Dice, la exposición de su palabra alumbra, hace entender a los simples, a los sencillos. La exposición, cuando leemos, nuestro entendimiento se espeja. Podemos comprender mejor la palabra del Señor. Nos da entendimiento de tal manera que la podemos vivir y la podemos exponer a otras personas, enseñarla. A medida que se exponga la reflexión de la palabra del Señor, ella amplía nuestro entendimiento, nos ayuda. Y dice que a medida que te expongas a la reflexión bíblica, bajo la acción sobrenatural del Espíritu Santo, podrás entenderla, podrás practicarla, podrás vivirla y podrás enseñarla. No podemos enseñar lo que no hemos vivido y lo que no hemos practicado, lo que no hemos entendido. Esto es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Pero quienes dice Cristo serán bienaventurados mediante el estudio de las profecías y del libro del Apocalipsis. ¿Quiénes? Nos dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Hay una bienaventuranza. Dichoso, en otras palabras, dichoso, felices los que leen, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Muchos son las personas que leen y saben responder de la Biblia, pero otra cosa es leerla y obedecerla, guardarla. Guardar es obedecer. Entonces, lo que está en ellos escrito. Dice, nosotros estamos viviendo en los últimos días en la generación que ha de oír el mensaje final de amonestación de este libro del Apocalipsis. Estamos viviendo en los últimos días. Así que, por lo tanto, tenemos que vivirlo para ser bienaventurados, para ser dichosos, tenemos que vivir escrito en la palabra del Señor. Pero vamos, ¿cuánto tiempo puede esperar a que aumente la luz destinada a iluminar el camino? Nos hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Pero nos dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuánto tiempo puede esperar el justo a que aumente la luz destinada a iluminar su camino? Esto es un aprendizaje de todo el tiempo. Nosotros no podemos tenerlo todo de una vez, aprenderlo. Entonces, por lo tanto, dice que va en aumento. Lo que hoy conocí, eso cumplí. Eso enseñé, eso practiqué. Lo que vamos conociendo a diario, porque a diario le estudiamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos va iluminando y nos va dando el entendimiento. Por lo tanto, nosotros vamos
cumpliendo esto. Y cada día el conocimiento, cuanto más ferviente deseemos conocer la voluntad de Dios, mientras vivamos de acuerdo con la luz que tengamos, más luz y verdad procedentes de Dios brillarán sobre nuestras sendas. Es importante. Si la luz se esparce para los justos, ellos son los que pueden esperar obtener un conocimiento avanzado y descubrir que se le presentan nuevos deberes mediante el estudio de la palabra de Dios. A medida que la vamos estudiando, vamos descubriendo que tenemos más deberes frente a esa luz que vamos conociendo, esa luz que nos van, que el Señor a través de su Espíritu Santo y su palabra nos va dando a conocer. Entonces, por eso dije que es poco a poco. No es que todo lo queremos para luego cumplir. Muchas veces decimos, no, es que yo no hago esto porque yo todavía no tengo todo el conocimiento. Hasta que yo conozca totalmente, entonces así voy a hacer, o voy a cumplir, o me voy a bautizar, o voy a predicar. No. Dice que a medida que vamos descubriendo, estudiando, el Espíritu Santo nos va iluminando, y de esa manera entonces vamos cumpliendo y se aumentará el conocimiento cada vez más de acuerdo al anhelo que cada uno de nosotros sintamos. Ahora vamos a ver cuando se ora, cómo Dios responde. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Dice, ¿cómo respondió Dios a la sinceridad de la adoración de Cornelio? Miramos Hechos 10, 3 y 4. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Allí Cornelio no lo conocía todo. Cornelio, allí el Señor, él estaba ofreciéndole a Dios, orando, cantando, leyendo su palabra de acuerdo a lo que él iba conociendo. Y allí ahora Dios le dice, he escuchado tus oraciones, tus limosnas. El Señor escucha nuestras oraciones cuando son de un corazón sincero. Cuando nosotros sinceramente estamos haciendo hasta donde hemos conocido. El Señor no nos pide más de lo que nosotros conocemos y de lo que Él nos ha dado. A medida de que vamos conociendo a sí mismo, estamos obligados a cumplir. Ahora nos dice, el hecho de que Dios reconociera el culto de Cornelio, que Cornelio le rendía, era una evidencia de que éste no tenía nada más que aprender o hacer. Allí le estaba ofreciendo un culto, estaba cantando, pero esto no era evidencia de que él no tenía que aprender más. Él tenía todavía mucho más que conocer. Así que el Señor le da a uno cada día hermosas enseñanzas. Dice, envía pues ahora a Jope, perdón. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Allí
todavía tenía mucho más que aprender. El Señor le estaba diciendo que tenía que mandar a llamar a Pedro, a Pedro que viniera, y Pedro le iba a enseñar. Esto nos indica que nosotros aprendemos uno de otros, que unos saben, han aprendido más o han entendido más claramente los mensajes, y nosotros debemos aprender también de ellos. Muchas veces hay cosas que no son tan claras para nosotros, como que no las entendemos, pero otro hermano nos las puede explicar. Aquí vemos la enseñanza que Dios dio a través de Cornelio, que tenía, él cantaba, oraba y le servía, le rendía culto a nuestro Dios, le obedecía, pero aún no lo tenía, no tenía todo el conocimiento. Ahora el Señor le da una orden y tiene que buscar que Pedro vaya y le indique qué más tiene que hacer. Y eso es, por eso el Señor ha dejado los obreros, los pastores, los ministros, para que nosotros aprendamos también, ellos nos puedan guiar. La razón por la que el Señor favoreció a Cornelio con la visita de uno de sus ángeles no era que Cornelio conociera perfectamente el camino de la salvación, sino que el Señor vio que abrigaba un sincero deseo de recibir más luz y un espíritu dispuesto a cumplir todos los requerimientos conocidos. Ese espíritu era y es agradable a Dios. Todos pueden recibir ahora un conocimiento superior si, como Cornelio, lo buscan y están dispuestos a caminar a la luz cuando lo obtienen. Si lo descuidan, son culpables delante de Dios y serán dejados en manos del enemigo. Ahí está. No quería decir que él no tendría que aprender más, todavía más. Y ese espíritu, ese anhelo que tenía Cornelio, ese gozo que él sentía al alabar a Dios, al cumplir su palabra de acuerdo a lo que conocía, dice que es el espíritu que a Dios le agrada. Le agradó en aquel tiempo y le agrada en nuestro tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos tener ese espíritu, ese anhelo de servir, de amar y de aprender más y de obedecer. Porque dice, si descuidamos, nos conformamos con lo poco que aprendemos y nos descuidamos, quedamos en tinieblas, quedamos en manos del enemigo. No solo quedamos a oscuras, sino que también quedamos en manos del enemigo. Ahora vamos a ver los resultados de nuestra elección. ¿Qué sucederá con la luz que uno tenga si no anda en ella? Conocemos la luz y si no andamos, ¿qué sucede? Miramos qué dice Lucas 11, 34 y 35. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando el ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Entonces, Dios nos ha dado un entendimiento, nos ha dado visión, para que nosotros al leer la palabra del Señor veamos si está la luz que estamos viviendo es buena o lo que vemos es bueno o es malo. Pero dice, mira, pues no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas.
No estemos equivocados pensando en que de esta u otra manera podemos hacerlo, podemos vivir y que estamos bien delante de Dios, porque no va a ser aceptado. El Señor Dios es un Dios de luz, un Dios de rectitud, un Dios de verdad, un Dios de justicia, y eso Él quiere que nosotros seamos justos y vivamos de acuerdo a la luz que Él nos ha dado. No hay excusa, sino que tenemos que ser fieles en lo que hemos conocido. Dice, ¿por qué son condenados los que no viven la luz? ¿Por qué son condenados? San Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué son condenados los que no viven a la luz? Porque amamos las tinieblas más que la luz, porque lo que estamos viviendo no está de acuerdo a la palabra del Señor. Cada día debemos escudriñarnos cómo estamos viviendo, qué hicimos el día anterior, cómo vamos a vivir este día, porque es el día de hoy lo que nosotros debemos ir practicando y escudriñándonos cómo lo vivimos. Cada mañana debemos pedir al Señor, el Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos ayude a vivir la luz que hemos conocido. Y agradecerle a Dios por lo que nos va a dar ese día, tanto en la lectura de su palabra, en lo que escuchamos. Porque si nosotros nos descuidamos, dice, es porque amamos más las tinieblas, estamos totalmente perdidos. No podemos recibir la bendición de nuestro Dios. Dice, si uno busca realmente la verdad, ¿qué hará? El versículo 21 del mismo San Juan 3. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué hará? Dice, si uno busca solamente la verdad, entonces nuestras obras todas son hechas, dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Vamos siempre a la luz. Buscamos la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer es, tenemos duda, oremos y volvamos a leer la palabra y escudriñemos si en realidad lo que vamos a hacer está de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué sería finalmente inducidos? ¿Qué serán y finalmente inducidos a creer los que rechazan la luz y la verdad? Nos dice Génesis 2:11, perdón, segunda de Tesalonicenses 2:11 al 12. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando somos tercos y no queremos, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le sucedió a Nabucodonosor? Ignoraba ya reconocía y volvía otra vez atrás. Tenemos que permanecer firmes hasta que el Señor envía un espíritu de error cuando nosotros no estamos dispuestos a seguir la luz como debe ser, que seguimos en la injusticia, que no cumplimos, que queremos hacer lo que nosotros creemos que es bueno. Entonces estamos haciendo la palabra del Señor a un lado. El Señor nos envía el espíritu de error para creer más a la mentira y creer que estamos haciendo lo bueno, y de esa manera quedamos excluidos de la presencia de Dios. Lo opuesto a la luz son las tinieblas.
Lo opuesto a la verdad es la mentira o el error. Para los que rechazan la luz y la verdad, quedan solamente en las tinieblas y el error. A veces se dice en las escrituras que Dios envía lo que en realidad permite que venga. O sea, lo que el hombre ha provocado que venga. Dios envía lo que nosotros buscamos. Si buscamos el reino de los cielos, si buscamos estar siempre con Cristo, allí estaremos. Si buscamos conocer más de su verdad, la conoceremos. Pero si buscamos el error, error tendremos. ¿Bajo qué condición podemos ser hechos participantes de Cristo? Nos dice Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Bajo qué condición podemos ser hechos participantes en Cristo, de Cristo? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, el primer amor. Ese fervor con que nosotros recibimos la palabra del Señor, ese conocimiento que llegó por primera vez a nosotros y empezamos a leer y empezamos a practicar y empezamos a abandonar los malos hábitos, las malas costumbres, dejamos el egoísmo, si éramos egoístas, si somos mentirosos, todo eso desde el principio, el que recibimos esas otras personas, el fervor con que íbamos a nuestros familiares y les enseñábamos esa seguridad que teníamos del conocimiento nuevo que nos llegó, y si permanece en nosotros, somos participantes con Cristo. Dice que seremos participantes con Él hasta el fin. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos permanecer y ser participantes de Cristo. Que no seamos avergonzados en el día de juicio. El llamado es a que escudriñemos bien la palabra del Señor y que a medida de que cada día tenemos conocimiento, tenemos más responsabilidad de cumplirla. Ya hemos emprendido este camino y es un camino largo, pero ya estamos en la recta final. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos permanecer firmes, fieles, hasta cuando Él venga por nosotros para llevarnos a su reino celestial. Es mi deseo. Amén. Amén.